Bienvenidos a Bonita Radio. Esto no es un cuento, esta es la verdad. En breves segundos la periodista Carmen Enita Acevedo estará con ustedes. Bonita Radio está disponible en Facebook, Instagram, X, Spotify, Google Podcast, YouTube, iVoox y iTunes. Agradecemos a nuestros auspiciadores. Vegaco, de tu lado siempre. Las transmisiones son viables también gracias al apoyo de ustedes. Pueden enviar sus donativos accediendo a bonitaradio.net. Allí podrán realizar su aportación a través de PayPal o tarjetas de crédito. También pueden realizar su donativo por ATH Móvil Negocios a la Fundación Periodismo 21. O pueden enviar un cheque o giro postal a PMB número 284, P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Bonita Radio, esto no es un cuento, esta es la verdad. Con ustedes, la periodista Carmen Enita Acevedo, en directo desde el estudio Roberto el Indio Acevedo. Saludos y buenos días y bienvenidos y bienvenidas como siempre a Esto es lo Último. En estos días estamos en la sección de hacer entrevistas con los diferentes candidatos y candidatas. Y en esta mañana nos toca el turno. Hemos básicamente concentrado en San Juan y vamos más tarde bien cerca de la elección general en otros distritos. Pero hemos atendido candidatos y candidatas del municipio a la alcaldía y estamos ahora con los legisladores. Hemos tenido a otros y del precinto 4 tuvimos a Manuel Calderón Cerame y ahora tenemos a Adriana Gutiérrez, que es la candidata de la alianza. Como ustedes saben, la alianza logró coaligar de manera legal un grupo de legisladores y legisladoras con la legislatura municipal y la candidatura de Manuel Natal. Y ahí está Adriana Gutiérrez por el precinto 4. Adriana, bienvenida a Bonita Radio. Gracias por tenerme. Saludos a todas las personas, a ti, Carmen, a quienes nos sintonizan, y es un honor estar en este espacio. Gracias por eso. Bueno, yo quisiera que empezáramos un poco a que nos dijeras quién tú eres y de dónde sales un poco. Ok, pues mira, yo soy Adriana Gutiérrez Colón, yo tengo 35 años de edad, soy abogada, soy asesora legal y legislativa del representante Denis Márquez en la Cámara. Desde el cuatrienio pasado he estado trabajando allá como asesora legislativa, pero mi trasfondo en la política yo creo que viene desde muy pequeña. Yo cada vez que tengo la oportunidad de presentarme con la gente, ¿verdad? Digo que yo vengo de una familia no tan solo que es independentista, sino que siempre el tema político, social, era una discusión presente en mi hogar. Yo empecé a tener una conciencia política. Yo siempre creo que un punto que marcó un antes y un después fue la lucha por la Marina, la salida de Marina de Vieques. Yo estaba en escuela elemental y yo creo que fue en ese momento, en ese contexto de lo que estaba sucediendo, cuando yo empecé a asimilar un poco de qué se trataba nuestra situación política y nuestra relación con los Estados Unidos, que yo creo que lo que pasó con la Marina era un ejemplo craso, ¿verdad?, de un poder de una nación como los Estados Unidos sobre una nación como Puerto Rico, y que generaba unos problemas clarísimos, pues, de violencia, ¿no? Que vivimos primero en Culebra, luego en Vieques, pero de una manera muy clara, ¿verdad? Bombardeos, explosiones, contaminación, asesinatos de personas, enfermedades, y yo creo que eso fue un despertar político para mí. Y de ahí al presente, pues el resto es historia. Yo hice un bachillerato en Historia de las Américas en la Universidad de Puerto Rico, estudié Derecho en la Escuela de Derecho en la Interamericana, y mientras estudiaba Derecho hice un internado legislativo en la oficina de la senadora María de Lourdes Santiago. Luego me gradué, pasé la reválida, mientras hacía el internado legislativo con María de Lourdes, coincidí con Denis Márquez antes de que fuera representante. Claro. Luego él salió electo en el 2016 y tuve la oportunidad de recibir un acercamiento para formar parte de ese equipo de trabajo del representante Denis Márquez, donde he estado desde entonces hasta el presente trabajando.
Yo creo que esto es importante porque la experiencia como asesora legislativa de representante de Denis Márquez sin duda me ha dado unas herramientas importantes para conocer primero el proceso legislativo, claro. Cómo se trabaja allá adentro, sobre todo siendo, a nosotros no nos gusta utilizar el término de minorías, ¿verdad? Pero el portavoz, claro, de uno entre una Cámara de Representantes de 51 personas. Y yo creo que eso también es una herramienta importante para saber poder dialogar y lanzar puentes de comunicación con los distintos representantes de los distintos partidos políticos y llegar a acuerdos donde fuese necesario. Yo creo que también te da unas herramientas de aprender a hacer un trabajo de cabildeo legislativo, siendo un portavoz de minoría, ¿verdad? Para que tus medidas puedan llevarse a discusión o eventualmente ser aprobadas. Además del trabajo en la redacción y acercamiento a temas que son importantes para el Partido Independentista históricamente y que yo también muchos de ellos las recojo como parte de lo que son mis prioridades de llegar a ser la próxima representante del precinto 4 de San Juan. Y un ejemplo claro es el tema de la salud. Cuando yo llegué a la oficina del representante Denis Márquez, aunque el Partido Independentista dentro de su plataforma históricamente ha habido un planteamiento de transformar nuestro sistema de salud a un sistema universal de salud, y esa fue la primera tarea que yo recibí, que no es poca cosa. Trabajar ese proyecto de ley que siempre estuvo en los programas de gobierno, pero por primera vez en ese primer cuatrienio de representantes, presentamos un proyecto de ley que creaba, ¿verdad?, una estructura ya viable para poder movernos a este plan nacional de salud que continúa siendo una propuesta del Partido Independentista. Antes de que sigas, quisiera que me dijeras dónde estabas en la escuela cuando la Marina de Guerra y empezaste como que este tema. Pues mira, yo creo que yo estaba, si esto fue en el 2000, yo estaba como en 6º grado. ¿Y en qué escuela estabas? En una escuela, en un colegio católico. Oh, y wow. Sí, y ¿en qué colegio católico? En la Academia Santa Rosa, porque le explico, yo en Bayamón, sí, porque yo me crié entre Bayamón, Comerío, donde está la familia materna mía, y la Riviera, que es precisamente está en el precinto 4, donde, ¿verdad?, la familia paterna. Y yo me crié un poco dentro de estos tres pueblos, como es la realidad de muchos puertorriqueños. Entonces yo estaba en un colegio católico en 6º grado y siempre hago esta anécdota porque me parece que es curiosa, por ponerle un adjetivo. En el salón hogar, siendo un colegio católico, se hacían oraciones. Y yo recuerdo que yo tenía 11 años alrededor, y parte de las peticiones se abrían a peticiones de los estudiantes, y yo alzaba la mano y decía que yo quería orar, o que, ¿verdad?, pudiéramos orar como parte de ese proceso de oración por la paz para Vieques. Y la respuesta que yo tenía de la maestra de salón hogar de aquel entonces era una respuesta a la defensiva, y siempre era como un regaño que yo recibía. De aquí no se hablan de temas políticos y eso es un tema político por el cual no se puede hablar. Y yo creo que esos fueron de mis primeros actos de desobediencia civil, claro. porque día tras día yo seguía levantando la mano y pidiendo por la paz para Vieques. Y yo creo que desde muy temprano mis amistades y personas, mis maestras, maestros, amistades, siempre sabían que yo era esa persona que le traía, levantaba temas políticos, y a veces incomodaban, pero yo creo que, ¿verdad?, era importante hacerlo también, y quiero pensar que quizás podía levantar conciencia entre mis compañeros y compañeras también a una temprana edad, que es algo importante. Eso fue con una maestra que no fue empática con el asunto. Después de eso, empezaste obviamente a tener cierta conciencia, tenías un apoyo de alguna manera ideológico en tu casa. Sí. ¿Quién tú crees que puede haber sido una gran influencia después de pasar de esa época en que esa maestra estuvo ahí media resistente? Bueno, yo siempre, ¿verdad?, como era un tema, como decimos, la cosa política, la discusión política siempre estaba presente. Yo siempre estábamos presentes del proceso electoral, de los debates políticos. Yo era muy joven y me gustaba mirarlos, cosa que es raro para una niña de 11, 12 años, claro. Pero María de Lourdes Santiago. Siempre fue alguien que miraste. Sin duda alguna, yo siempre admiré su figura, empatizaba con que era una mujer joven, asertiva, fuerte en sus planteamientos, brillante.
Y siempre pensaba ojalá hubiese más mujeres en la política, porque quizás poco a poco se han ido insertando más, siempre las ha habido. Claro. Debería haber incluso todavía hoy una mejor y mayor representación en esos espacios, pero siempre era una figura que yo admiraba muchísimo y siempre pensaba, debía haber más mujeres como María de Lourdes en la política. Y yo creo que eso fue parte también de lo que me llevó a estar donde estoy hoy. Yo pienso que hay personas que desde muy joven tienen un propósito de me gustaría ser la gobernadora o el gobernador de Puerto Rico. Me gustaría estar en la política. Y ese no era precisamente mi caso, pero sí era algo que me interesaba, y como es la vida, yo creo que te lleva a donde tienes que llegar en muchas ocasiones. Y una vez, ¿verdad? Llegué a la escuela de Derecho, como dije, hice el internado legislativo porque un compañero me dijo, mira, tú sabes que, porque sabían que me interesaba el tema político, hay un internado, y así solicité, así llegué. Siempre fui funcionaria de colegio desde mi primer voto, porque era una tradición también que en mi familia, ¿verdad? Estaba muy presente. Y entonces, pues una vez llegué a la oficina del representante Denis Márquez como asesora legal y se me presenta la oportunidad de asumir una candidatura en las pasadas elecciones como candidata al Senado por el Distrito de San Juan. Pues yo lo sentí como una responsabilidad de yo tener una conciencia, si desde muy joven yo estoy pensando que hacen falta más mujeres como María de Lourdes en la política, y se me presenta esta oportunidad, negarla me parecía que era un acto quizás o de cobardía o de no asumir una responsabilidad que yo creo que nos toca a muchas personas que tenemos la oportunidad de estar en estos espacios. En el 2020, ¿cómo llegaste en términos de número por el Distrito de San Juan? ¿Recuerdas? Yo creo que fueron alrededor, no estoy segura si fueron 18,000 votos, pero fue una cantidad de votos importante. Para haber sido una novata. Para haber sido una novata y en lo que habían sido los resultados históricos del Partido Independentista en el Senado por el Distrito de San Juan. O sea, fue una buena cantidad de votos la que obtuve, ¿verdad? El respaldo que tuve de un gran sector del electorado. Por supuesto, ya se estaba viendo una efervescencia política distinta, claro, una apertura a mirar fuera de las dos instituciones políticas que han predominado la gobernanza en este país. La figura de Juan Dalmau comenzó a tener una notoriedad, el movimiento de Victoria Ciudadana, la candidatura de Alexandra Lúgaro. No era como lo que yo pienso que es el panorama que tenemos hoy en día, donde tenemos unas posibilidades reales de triunfo, no solamente en la gobernación, en la alcaldía de San Juan, pero en caso de mi precinto también. Así que en aquel contexto fueron unos muy buenos resultados, ¿verdad? Considerando el contexto electoral del 2020. Y obviamente a nivel de distrito es mucho mayor, el distrito senatorial es más grande, claro, que la votación de la Cámara de Representantes. Sí. Eso, yo siempre he dicho que la estrategia para uno llegar, independientemente de todo lo demás que hay que hacer, ya mismo vamos a hablar del camino, de las caminatas, del contacto con la gente. Hay uno toma decisiones a base de lo que son probabilidades. Y para eso están los estrategas políticos dentro de los partidos. Lo pensaste, te sentaste y dijiste, caramba, esto yo lo puedo caminar, yo puedo hacer un trabajo desde aquí. Eso fue algo que tuviste, porque obviamente uno no corre para perder. Claro, no, ni igual. O sea, ¿estamos hablando de estas elecciones o de las pasadas? Bueno, yo en las pasadas elecciones, y ¿verdad? Por solamente dar un dato, no corría para perder, pero corría conociendo las posibilidades. Pero claro, aún así había que asumir unas responsabilidades como las ha asumido el Partido Independentista históricamente, que de no haber hecho sacrificios, aún sabiendo que a lo mejor los resultados electorales no iban a ser favorables en aquellos entonces, pero nos dieron la posibilidad de mantener un partido vivo, que hoy las condiciones son distintas. Pero ahora bien, por supuesto que como candidata a representante del precinto 4, ya yo había tenido una experiencia caminando en el Senado, ¿verdad? En las caminatas en San Juan, en Guaynabo, en Aguas Buenas. Pero ahora se daba en una coyuntura electoral distinta por la cuestión de las alianzas que se estaban conformando y las comunicaciones que eventualmente se lograron, ¿verdad? Y es lo que estamos presentando como alternativa al país. Y un dato importante del precinto 4 de San Juan es que los votos sumados de las candidatas del PIB y del MVC en las pasadas elecciones
fueron mayores a los votos que obtuvo el incumbente del precinto 4. Él salió electo con 10.900 votos, si no me equivoco, y la suma de votos de las candidatas del PIB y el MVC sumaron 11.200 votos. Así que eso nos da un panorama de que hay un sector grande del electorado en el precinto 4 que en las elecciones pasadas, como en el resto del país, pero en el caso del precinto 4, miró a alternativas fuera de estas dos instituciones, ¿verdad?, que son el Partido Popular y el Partido Nuevo Progresista, y eso se tradujo en esa cantidad de votos que sacaron ambas compañeras y candidatas. Y ahora, como parte de los acuerdos de la alianza en San Juan, en el precinto 4, yo soy la candidata porque el Movimiento Victoria Ciudadana no va a presentar una candidatura. Y siempre sabemos, ¿verdad?, que esto no es tan fácil como que esos 11.200 votos voy a tenerlos, claro, pero sí sabemos que hay un universo que hace posible que mi candidatura tenga unas probabilidades reales de triunfo. Y una candidatura ¿verdad?, que creo que es la candidatura que tiene las posibilidades reales de derrotar a la administración incumbente en el precinto 4 de San Juan. Y ya hablaremos de las caminatas, pero sí, eso es un poco lo que, no solamente hablando de números, sino un poco lo que se siente también en la calle. Lo que estás sintiendo. Sí. Vamos al asunto de lo que se logró como alianza. Hay una pregunta que tengo para ti. No solamente eres nueva en la política desde el punto de vista de correr dos elecciones. Sí, sí. Totalmente distinto. Estoy de acuerdo, el escenario del 2020 al escenario del 2024, sino que hay una exposición diferente. Igualmente has asumido un discurso de lo que tú quieres decirle al país a través de las diferentes intervenciones, pero había que llegar a que se sentara todo el mundo y dijera, esta es una posibilidad. Siempre estuviste pensando que la alianza era una alternativa, más allá de la institucionalidad, más allá de lo que ustedes como partido se sentaron a cada uno, hablar o no. Para ti, ¿pensaste que era una alternativa para enfrentar una elección que el lema de ustedes es derrotar al bipartidismo? Definitivamente, sin duda alguna. Lo pensé, quizás en el cuatrienio pasado era muy pronto, pero luego de ver los resultados de las elecciones pasadas, yo creo que para mí, ¿verdad?, era la alternativa, no una alternativa, sino me parecía que no hacerlo sería defraudar a un sector del electorado que lo estaba pidiendo a gritos. Y yo pienso, ¿verdad?, no solamente por las posibilidades electorales de triunfo que nos da, sino porque si nos poníamos a ver los programas de gobierno, las plataformas de ambos partidos, aunque a lo mejor podemos tener algunas ciertas diferencias, pero eran muchas más las coincidencias y las agendas en común, y parecía que era la alternativa para hacer, sobre todo para no defraudar a ese electorado que comenzó desde las elecciones pasadas, yo creo que orgánicamente a pedir esa alianza, ¿verdad? Las votaciones se vieron, los resultados se vieron, los votos que obtuvo la licenciada Alexandra Lúgaro, que obtuvo Juan Dalmau, los que obtuvo Manuel Natal como candidato a la alcaldía de San Juan, que ahora se presenta también como parte de los acuerdos. No presentamos un candidato a la alcaldía de San Juan a competir con Manuel Natal, lo que le da unas enormes posibilidades de que lo que fue un triunfo en las elecciones pasadas, que luego con el voto adelantado y lo que pasó, pues, ¿verdad?, le dio la victoria al actual candidato, pero que también lo pone en una mejor posición. Además, mira, yo era candidata al Senado por el distrito de San Juan, y las candidatas del Movimiento Victoria Ciudadana eran Rosa Seguí y María de Lourdes Guzmán. Y yo con Rosa Seguí en la campaña pasada tuve la oportunidad de interactuar y compartir en muchos foros. Y a mí, yo creo que desde entonces ya se daba una alianza sin tenerlo, ¿verdad? Era una competencia fraternal. Y a veces a mí me daba pena, ¿verdad?, que estuviéramos compitiendo en contra y no uniendo esfuerzos, porque nuestros discursos eran muy similares y había mucha complicidad también en los planteamientos de la una y la otra. Y a mí me da mucha alegría, y siempre lo digo, que tenemos la oportunidad de tener conversaciones con el pueblo o espacios como este, de que una de las cosas que a mí me encanta es que, por ejemplo, que una compañera como Rosa Seguí y yo no tengamos que estar compitiendo, sino que podamos estar desde el mismo bando.
Y eso es bonito, y eso lo digo como un ejemplo porque pues fue como una candidata al ser, ¿verdad? Estar y compitiendo. A punto de ganar también. Excelentes resultados los de Rosa Seguí, como candidata al Senado por el Distrito de San Juan. Pero ahora, pues esas dinámicas que tuvimos en las elecciones pasadas, ahora nos presentamos como un grupo, y eso, como al país, a mí me da mucha esperanza y alegría. Yo siempre también pienso en una persona como tú, 35 años. ¿Dónde estás tú? Los partidos exigen disciplina. Y a veces esa disciplina no coincide con lo que uno está pensando que es lo mejor para hacer en cierta posición. Uh-huh. ¿Cuán difícil se te hace salirte de la disciplina y asumir un discurso personal y político? Pues lo he hecho en instancias. Yo creo que se me han abierto los espacios para asumirlos. Y si no se te abren, tú los tomas. Si no se abren, los toco, pero usualmente no tengo que llegar ahí. Usualmente están abiertos para el diálogo y para la apertura. Yo además soy secretaria de Asuntos de Mujer y Género del partido, y yo creo que eso ha sido pues, un ejemplo de un espacio que la Secretaría ha existido, ha hecho un trabajo espectacular, ¿verdad? Durante muchos años. La compañera Eda López es una mentora también para mí. Siempre lo fue, siempre lo es y lo seguirá siendo. Y ella como secretaria de Asuntos de Mujer y Género, ¿verdad? Hizo un muy buen trabajo, y yo creo que ayudó a crear una estructura y fortalecerla. Pero ahora, ¿verdad? Algo que a mí me ha gustado de este proceso, de yo asumir esa responsabilidad, es que la Secretaría de Asuntos de Mujer y Género, no soy yo como secretaria, como una figura, sino que hemos podido formar un grupo de mujeres, particularmente jóvenes, que hemos hecho un trabajo, podríamos decir, feminista dentro del Partido Independentista, y esa puerta ha estado ahí, y parte de nuestros reclamos, o no reclamos, sino propuestas o maneras de pensar, se han tomado en consideración para los planteamientos que se asumen en las plataformas de gobierno, por ejemplo, en temas de los derechos sexuales y reproductivos. Así que yo creo que los espacios están ahí y han estado ahí, o si no, pues por supuesto que se afrontan. se confrontan. Se confrontan, que es importante también, claro, para el crecimiento de las instituciones políticas. Claro. Y ya yendo un poco a lo que es tu experiencia caminando, ¿cuáles son las diferencias entre las caminatas, la receptividad o no que recibías del 2020 al 2024? Muchísima. Yo creo que ya yo llegué en el 2020 en una época que no era la que muchos compañeros vivían antes, que quizás era más hostil, más de menos receptividad, ¿verdad? Pero ya en el 2020 ya comenzábamos a ver un apoyo, y las compañeras y compañeros que hayan estado antes me lo comentaban, haciendo, ¿verdad?, esa distinción de contra. Esto no era así antes, Adriana, se está viendo algo, incluso antes de las encuestas recientes al día de la elección, ¿verdad?, que teníamos ya un panorama más claro del apoyo que estaba teniendo la candidatura de Juan. Ya las caminatas de la campaña anterior se sentían. Pero las caminatas en esta campaña, yo siempre digo, para mí, de mis partes favoritas de la campaña son las caminatas. Agotan, cansan, toman energía física, pero son gratificantes. Primero porque te da la oportunidad de conocer a las comunidades, a la gente de carne y hueso, a sus realidades, a sus problemas, a sus propuestas, preocupaciones. Pero en este contexto es aún mayor porque, mira, si algo yo puedo decir que se repite cada vez que tocamos una puerta o que estamos en un semáforo repartiendo, es una frase así como que estás con del PIB y de la alianza. Qué bueno, porque necesitamos un cambio ya. Un cambio. Si hay una palabra que se repite, es la necesidad de cambio. Y yo creo que la manera positiva también en la que ven la candidatura de una como una mujer joven también. Yo estoy que las abuelas del precinto 4, las tías casi me apodan como la nena del precinto 4. Y muchas, tú te me pareces a mi hija, tú te me pareces a mi nieta, a mi sobrina. Qué bueno que haya mujeres jóvenes que se quieran insertar
Hay otro tipo de, ay, bendito, tan joven y metida en la política que es tan hostil, ¿por qué? Claro. Y bueno, porque hay que mejorar las cosas, es verdad, estamos con ustedes, el apoyo se siente. Si lo que yo siento del apoyo de la gente se traduce en votos el día de las elecciones, el triunfo está asegurado. ¿Crees que tienes una oportunidad? Estoy segura que la oportunidad está. ¿Cuáles son los problemas más grandes que has visto? Si antes los habías identificado, si los que habías identificado coinciden con los del 2024 y cuáles se suman. Bueno, uno nuevo, por ejemplo, pues por supuesto el problema energético. Esto es un problema que nosotros nos presentamos y parte de las dinámicas de las caminatas son, ¿verdad?, para presentarnos, para que la gente, yo no le pido el voto a la gente, yo le pido a la gente que sepa cuáles son las alternativas que tiene de cara a las elecciones, que me evalúen, que me consideren y que tomen una decisión informada el 5 de noviembre en la caseta. Eso por una parte, presentar quién yo soy, de dónde vengo, cuáles son mis intereses y demás, mi compromiso. Siempre digo, ¿verdad?, yo estoy aquí porque yo no quiero que nos tengamos que seguir yendo de nuestro país. Esa es la razón fundamental y primordial por la que yo estoy en la política. Para eso hay que mejorar las condiciones de vida y demás, y vienen los otros temas más específicos. El tema energético era un tema que yo no recuerdo en la campaña anterior, que fue una preocupación que surgiera, porque, ¿verdad?, como digo, la dinámica de presentarnos, pero hay otra parte de la dinámica de qué está pasando en la comunidad, hay algún problema que nos quieran decir, porque si nosotros salimos electos, es para que esas preocupaciones se vean representadas y se canalicen en la política pública que presentemos en la Asamblea Legislativa. Y el primer tema siempre es la luz. El desastre energético, las interrupciones constantes. Caminamos recientemente por la Riviera precisamente y todo el mundo, ¿verdad? Allí se va la luz 2 a 3 veces a la semana. Cuando caminamos se habían llevado la luz desde las 9 de la mañana hasta las 7 de la noche. Ahí va una pregunta de seguimiento de ¿usted cuánto tiempo lleva? Yo llevo aquí 30 años viviendo. ¿Y la cosa con la privatización y Luma ha cambiado? Definitivamente. ¿Ha empeorado o antes era peor? No, ojalá volviéramos a la Autoridad de Energía Eléctrica con lo que se demonizó la Autoridad de Energía Eléctrica en este país, escuchar eso de adultos mayores que fueron parte de esa discusión de demonizar a la autoridad pidiendo regresar a la Autoridad de Energía Eléctrica. Hasta a mí me sorprende. Así que definitivamente la cuestión de Luma, el rechazo, eso es algo que yo no lo veía antes. El tema de los adultos mayores. Para mí eso es uno de los temas fundamentales y principales de mi campaña, porque lo he visto y me parte el alma caminar casa a casa en las comunidades del precinto 4 de San Juan y tocar puerta tras puerta y que sea una adulta mayor quien me reciba sola. El otro día donde estábamos, me parece que era por Summit Hill, y cuando llegamos a la casa había esta señora que nos dice, yo tengo 94 años y estoy entera, y lo estaba, pero estaba trepada en una escalera en la marquesina cambiando la bombilla del portón eléctrico. Y nosotras, señora, no, tenga cuidado porque si usted, ojalá no pase, pero si se resbala, pues puede ser una caída. Claro. Problema para su salud. Ay, es que yo estoy sola aquí, y eso se repite todo el tiempo. La cantidad de adultas y adultos mayores solos, algunos que todavía tienen algún tipo de independencia física, pero que sin lugar a dudas necesitarían algún tipo de asistencia, de acompañamiento, de oportunidad de poder tener acceso a áreas recreativas también, ¿por qué no? Culturales, de integrarse a la sociedad porque están aislados, solos, sin falta de servicios, sin hablar de los que evidentemente necesitan cuidados de enfermería, servicios de amas de llaves, de los programas de amas de llaves o de algún tipo de asistencia. Yo creo que en la campaña lo veíamos, pero no es algo como lo que yo veo en esta campaña, que es todavía más crítico, sobre todo porque se acompaña de que están solos, porque muchos hijos o familiares cercanos no están en el país y están viviendo pues solas. O eso, o los que están con su familiar, que en la mayor parte de las ocasiones son cuidadoras o cuidadores informales, en la mayor parte de las ocasiones mujeres, también adultas mayores, cuidando a adultas mayores,
Y eso es una preocupación para mí enorme, porque vemos una realidad demográfica que ya la sabemos en números, sabemos que estamos más o menos siendo el 5º país más envejecido del mundo, y que una cosa es saber los datos y saber que tenemos esta realidad demográfica, pero una cosa es verlo casa a casa, y yo me despido y me quedo a veces pensando, bendito, esta señora está sola, necesitará ayuda, necesitará servicios, quién le haga la compra, quién le haga diligencia, quién la lleve a una cita médica porque no tiene servicios de transportación. Así que yo creo que eso es un problema. Otro problema que antes veíamos, pero que ahora se multiplica, y del que no se habla mucho porque en este país hay tantos problemas tan grandes y críticos, que a veces hay otros, como por ejemplo el problema de animales en la calle. Uh-huh. En el precinto 4, yo creo que esto es un problema que pasa en el país completo, pero me parece que en el área metropolitana y en el precinto 4 se ve muchísimo, sobre todo colonias de gatos, y sí, que son las propias comunidades las que tienen que asumir la tarea de capturarlos si pueden, de esterilizarlos, de hacerse cargo de esos animales. Si no, eso en el mejor de los casos. En el peor de los casos hay gente que los envenena, que los mata, que les echa aceite caliente, hay una falta de educación, y esto es un problema no solamente para los animales, sino para las comunidades, porque es un problema de salud también, de salud pública, desatendido. Y que aunque como hay tanto problema complejo, quizás esto pasa a un segundo plano, es algo que se me llama mucho la atención en mis caminatas en el precinto 4. Mira el problema de gatos que tenemos, allá los envenenan, acá se nos meten en la casa, hay un problema, el hedor ¿verdad? Claro, las heces fecales y lo demás. Eso es un problema nuevo o creciente que he visto también en el precinto 4 de San Juan. Las denuncias del sistema de salud, otra de las preguntas, la cita médica, que acabo de venir de una cita médica, estuve todo el día y lo que me dijeron es que la cita médica es en 6 meses, me encontraron una masa en el hígado, pero en 6 meses es que me la van a hacer la biopsia, y 6 meses pueden significar la vida o muerte de un ser humano. Claro. Y eso por mencionar, ¿verdad? Algunos de ellos. Quizás los más importantes. O los más que se repiten, los más constantes. Los más que se repiten. En términos de la política pública, has tenido la oportunidad, hablaste de cabildeo legislativo. Una de las cosas más difíciles en este país es poder sentarse a la mesa 4 personas que piensan distinto. Si son políticos dentro de la estructura político-partidista, igual, unos más y otros menos. Y quizás esa lucha intestina que deja como prioridad las necesidades del país son importantes a la hora de la legislación. Puerto Rico es un país, a mi juicio, sobrelegislado. De acuerdo. Y de las cosas más importantes no se han legislado, y hay tantas otras que se han legislado por intereses de precisamente de esos niveles de partidismo político, etcétera. Uh-huh. ¿Cómo crees y cuáles crees que son las cualidades más importantes que tú tienes para atender ese nivel de cabildeo, incluso al interior de lo que sería tu partido o de una alianza, para promover que estas necesidades que has visto, que están identificadas, puedan ser parte de una agenda legislativa que tengas al llegar? Bueno, como asesora legislativa, ¿verdad?, he tenido la oportunidad de hacerlo. Y vamos a ver, alguna medida que yo haya podido cabildear y que quizás algunas no se ha aprobado, pero se ha podido aprobar en uno de los 2 cuerpos. Uh-huh. El tema del Plan Nacional de Salud no se aprobó, pero al menos comenzó un inicio de discusión a través de vistas públicas que se dieron en la Cámara de Representantes. Y eso sin duda fue parte de un proceso de cabildeo para llamar a la atención de un problema, un reclamo, no solamente de la población, de los pacientes, sino de los profesionales de la salud, todo lo que ha tenido que ver con el éxodo masivo de profesionales, del término de las aseguradoras, la privatización de los servicios y demás. Y que esa medida se haya llevado a vistas públicas no es poca cosa para nosotros también. Nosotros entendemos que una conversación como transformar nuestro sistema de salud a un modelo universal es una discusión que podría tomar tiempo en este país, ¿verdad? Que hay muchos intereses privados que inciden y que torpedean que este tipo de medidas pueda pasar a más.
pero que se haya llevado a vistas públicas, que haya habido un inicio de una conversación de país, de plantearnos la posibilidad o la necesidad de movernos a otro sistema de salud, eso ha sido parte de mis experiencias como cabildeo. Nosotros radicamos desde la oficina del representante, por ejemplo, otra medida para hacerle justicia a lo que llamamos o lo que se le conocen como víctimas colaterales de los feminicidios en el país. Como sabemos, en muchas ocasiones los feminicidios pues trastocan las familias, por supuesto. Y en muchas ocasiones quien asesina a esa madre es quizás el propio padre de esa familia. Y quedan niños y niñas huérfanas o a cargo, ¿verdad?, de abuelas que no tienen la capacidad de asumir esa crianza de esos menores de edad, empezando por el factor económico. Esa medida lo que busca es que se le otorguen unas becas, ¿verdad?, identificar a esos menores de edad que fueron víctimas colaterales de feminicidio, que se le otorguen becas de estudio para que no queden rezagados y para darle un soporte a la familia. Esto ante un reconocimiento de que el país no ha sido efectivo en atender la crisis de violencia de género por la que pasamos. A su vez, esa medida también buscaba enmendar la ley de compensación a víctimas y testigos de delitos para que se le otorgase una mensualidad de al menos $500 a esas familias que tuvieran a cargo menores de edad, para darle un apoyo también a las familias. Y esa medida, luego de un cabildeo intenso, dentro, ¿verdad?, nosotros en la Cámara, pero desde la oficina del Senado hicieron lo propio, logramos que esa medida se aprobara en la Cámara de Representantes. Esto fue en las últimas sesiones, así que yo pienso que quizás con un poco más de tiempo pudo haberse aprobado al Senado, pero que se haya aprobado en la Cámara, pues representa, ¿verdad?, que los diálogos y los puentes se pueden hacer. Y esto pasa ya dentro de de la Asamblea Legislativa. Denis Márquez María lo hacen constantemente. Y yo no lo quiero decirlo yo, pero yo pienso que yo tengo una cualidad, o que a veces las propias gente de la juventud del PIB me llaman a pedirme consejo y me dicen, te llamo Adriana porque como tú eres diplomática, no, o sea, lo quiero decir yo. Esa era la próxima pregunta. Sí. ¿Te parece que hay una cuestión de diplomacia que manejas, que es una estrategia igualmente? Sí. Yo soy una persona que trato, igual en mi oficina, ¿verdad? Si ven esta entrevista me relajan porque me dice, Adriana, tú eres la paloma de la paz. Yo trato de, no quiero buscar enemistades con nadie, esa no es mi personalidad. Todo lo contrario, tengo buena comunicación dentro de la Asamblea Legislativa con los otros asesores y asesores de otras delegaciones, con otros representantes de otras delegaciones, y creo que es una cualidad que sí tengo, de diplomacia, de apertura al diálogo. Trabajamos un proyecto de ley para atender la crisis de violencia infantil contra los menores, y fue un proceso de diálogo que se dio, que también se aprobó en la Cámara de Representantes, y tuvimos reuniones con los asesores de presidencia en las que yo iba en representación del representante Denis Márquez, y pudimos llegar a muchos acuerdos en muchas ocasiones, y creo que sí, que es una cualidad que tengo. ¿Cómo si se ha afectado tu vida privada en este camino hacia la legislatura? Bueno, en el camino vamos un poco más en la campaña. En el proceso de campaña. Primero, el tiempo es limitado. Yo soy una persona bien familiar también. Mi familia es una familia bien unida. Yo tengo un compromiso con estar siempre presente, igual que mis hermanos y hermanas. Yo soy la menor de 4 hermanos y mi familia cuenta con buen apoyo familiar. Pero yo soy una que a mí no me gusta estar más de una semana sin darle un toque a mi familia, visitarlos, un cariño, pasar un tiempo con ellos. Eso siempre es algo que me gusta. Y eso es algo que se trastoca porque a veces pasan semanas que no tengo la oportunidad de verlos, y eso pues a mí no me gusta, aunque sé que tengo hermanos que están presentes, pero a mí me gusta estar con mi familia, y no poder estarlo pues es algo que se afecta, pero es parte de, y yo tengo todo el apoyo, y se sienten muy orgullosos también del trabajo que he estado asumiendo. Estoy segurísima de eso.
los comentarios hostiles en las redes sociales, eso es algo bien fuerte. Yo trato de ignorarlo. Yo sé que hay, llamamos cuentas fotutas que uno no sabe ni quién es la persona que escribe detrás, personas que no me conocen, no tienen idea quién soy, pero más allá de que me afecten a mí porque me digan X o Y cosas, me afectan porque pienso contra. En realidad en nuestra sociedad hay un nivel de violencia tan fuerte, o sea, esto podría trascender las redes sociales y es una violencia que tenemos en el país. Eso te da... me preocupa un poco, o sea, yo quisiera pensar que no, que esto es algo que, pues, por bullear, ¿verdad?, en las redes sociales y que se queda ahí, pero me preocupa que haya personas que tengan un nivel de violencia entre las disidencias, ¿verdad?, porque... Quizás si nos conociéramos tuviésemos más cosas en común que diferencias, pero si, pues tú eres independentista, comunista, pelúa, apestosa, todo ese tipo de adjetivos, claro. y muchísimos otros muy violentos, ¿verdad? Que no es que yo sé, que no los cojo personal, pero lo que me preocupa es la salud mental del país. Y si eso es un reflejo de un problema de salud mental o de un carácter violento de alguna parte de la sociedad, eso es algo que sí me afecta, ¿verdad? Y quisiera pensar que no es así. Recientemente, y creo que yo estuve de viaje, pero antes de que me fuera de viaje, tuviste una intervención en un programa y de esa intervención hubo como que un increchento creo que sí, ajá. En una discusión. Sí. Esa experiencia. Pero ¿cuál estamos hablando? Porque ha habido varias. Bueno, yo creo que me quedé con el de pelota dura y el asunto del cómo tú contestaste ideológicamente en ese momento. Ya estaba increciendo el tema del comunismo y de ubicar al Partido Independentista y a la Alianza en ese sector sin significantes ni significados correctos con relación al tema, pero ahí estaba. En las otras has tenido también, eres muy, asumes tu posición y contestas, pero ¿cómo las recibiste y si crees que las trabajaste bien o estás manejando cómo trabajar ese tipo de tensión que son típicas, sobre todo de medios tradicionales que no dejan hablar al que llevan a hablar, a entrevistar? ¿Y que surge ese tipo de agenda de discursos y retórica? Sí, yo creo que también es en parte un poco que nos hemos acostumbrado a un tipo de dinámica política que a lo mejor tiene algo que ver con el patriarcado y esta cosa del que grita más duro, o es más alto, o es más fuerte, es el que... Y si es hombre más. Y si es hombre más, es el que sobresale. Bueno, yo... Cuando camino en las comunidades me dicen, yo te he visto en X programa y te felicito. Excelente, me encanta cómo hablas, me encanta cómo te expresas, me encanta cómo asumes postura. Yo siempre trato de mantener la calma y de respirar profundo porque no quiero caer en unas dinámicas violentas tampoco que no abonan. Y yo sé que la gente que está detrás del televisor en sus casas viendo los programas, porque yo soy parte de esas personas también, no queremos, hay tanto asunto que nos ocupa y nos preocupa y nos pone tensas y tensos por la calidad de vida en la que vivimos hoy día, que sentarse en la casa, prender el televisor y ver a políticos gritando sin no dejarnos hablar no abona y no es lo que la gente está esperando de un nivel de discusión política que es lo que nos merecemos como país. Así que en ese sentido yo trato de respetar el turno de cada cual. No me gusta hablar por encima de las personas, pero tampoco, ¿verdad?, que no me dejen expresar mi punto de vista. Así que yo creo que es un balance entre una cosa y la otra, pero los comentarios que he obtenido de la gente que me dice que me ha visto son positivos, así que creo que he estado teniendo un buen desempeño. Se aprende todos los días, hay días mejores que otros, le pasa a todo el mundo, pero yo lo que trato es de que la gritería no me limite de llevar el mensaje que yo quiero llevarle a la gente, que yo piense que es el correcto. Y otra cosa, ¿verdad? También pasa que a veces una asume posturas siendo asertivas o asumiendo posturas que
que te pueden tildar de arrogante. Y yo creo que pasa particularmente cuando somos las mujeres quienes estamos asumiendo las posturas. Si no lo haces, violentas, arrogantes, prepotentes, si no asumen la postura, pues esta muchacha que es floja, que no habla, y si pues eres arrogante. Y eso también es algo difícil, pero se maneja. Yo siempre trato de que quienes estén a mi alrededor no desenfoquen lo que yo quiero que sea el mensaje que proyectar hacia las personas que nos están viendo y que yo sé que esperan un nivel de discusión política que nos merecemos, y yo quiero ser parte de eso y no caer en eso, dinámicas violentas, o que yo creo que es parte de lo que la gente está cansada, y es parte también de del por qué mucha gente quiere ese cambio que decía, que es lo que se repite en las caminatas. Un poco para redondear, ¿qué más tú crees que debe pasar para que Puerto Rico tenga una legislatura que no tenga todos los años un convicto por corrupción? ¿Qué más tiene que pasar? Tenemos que votar distinto. Tenemos que empezar a votar distinto. Yo creo que está pasando. Eso es otra cosa que también se refleja mucho en las caminatas, en las conversaciones de la gente. Queremos un cambio o queremos sacar a todos esos chorrepillos. Hay que acabar con la corrupción. Hace falta gente honesta. Y en parte, ¿verdad? A mí me enorgullece también y me complace ser parte de un partido, y aspiro a ser parte de esa tradición de legisladores del PIB, que más allá de estar de acuerdo o no con las posturas políticas, hay mucha gente en el país que siempre ha respetado la labor de los legisladores del PIB, que antes decían, no, pues yo voy a votar a rajar esta insignia, pero voy a votar por el legislador o por la legisladora del PIB para que los vigile a los míos. Y yo creo que esa mentalidad está quedando atrás. Y es no queremos que María y Denis esté ahí para vigilar a los demás, queremos conformar una nueva mayoría de personas que estemos comprometidas, personas honestas, ¿verdad? Y que queramos llegar a esos espacios no para servirnos, sino para servirle al pueblo. Así que yo creo que hay que empezar por votar distinto, y que con nuestro voto ser muy responsables, evaluar todas las candidaturas, dónde han estado, dónde se han posicionado, y tenemos que ser responsables a la hora de emitir ese voto. Sin hablar, ¿verdad?, del inversionismo político. Eso es una figura que nos afecta mucho, que hay que erradicar, que tiene mucho que ver, ¿verdad?, con los casos de corrupción en el gobierno, y todas las medidas anticorrupción que sin duda hay que fortalecer para que estos esquemas no sigan ocurriendo en nuestra política. En términos de corrupción, que es un tema, todos los que dijiste, y la corrupción, y la pregunta precisamente va para eso, si te parece que la gente tiene la capacidad de distinguir, ya no que vigilen, sino que se conforme hasta cierto punto una legislatura pluralista, porque la ley de minorías, pues obviamente tendrá esos otros que ganen o pierdan de unos y otros. Sobre todo que ganen, que lleguen por esa ley de minoría. Pero, ¿cómo uno trabaja? Porque sé que tienes, y la discusión y la conversación aquí me da la idea de que eres liberal dentro de muchos temas, sobre todo sociales. Y tú llegarías, y es posible que llegue una persona como Lizy Burgos, que tiene una postura ideológica social, conservadora, ultraconservadora, sin mucha capacidad de discusión, de diálogo, sobre todo desde el contenido intelectual. ¿Cómo una brega con una persona como ella en la legislatura? Pues mire, de la misma manera que decía que yo tengo la oportunidad de comunicarme con todos los sectores, aunque sorprenda para alguna gente, Lizy Burgos no es la excepción. Yo he tenido la oportunidad de tener comunicaciones y podemos diferir. Yo creo que algo que siempre en el partido se menciona, y es una máxima que yo me llevo, y que, ¿verdad?, siempre citan al licenciado Fernando Martín, de que no se combaten a las personas sino a las ideas. Cada vez que a mí algo me empieza a revolcar por dentro, pues yo estoy consciente de esa máxima y trato de ser responsable con que los asuntos no sean personales, que se combaten las ideas. Y es importante, ¿verdad? Yo creo que estaba hablando de la representatividad en esos espacios.
Se habla mucho de que el 53% de la población en Puerto Rico son mujeres. Uh-huh. En la Cámara de Representantes... Electoral, sobre todo. Electoral. En la Cámara de Representantes, en las pasadas elecciones, de 51 representantes, solo 11 fueron electas mujeres. Y así que hacemos falta más mujeres en esos espacios, pero sobre todo hacemos falta más mujeres que querramos defender los derechos de las mujeres, que van mucho más allá incluso que los derechos sexuales y reproductivos, que es un asunto importantísimo, ¿verdad? Pero que no es único. Que no es el único. Un tema que a mí me importa mucho, y con el que estoy muy comprometida a trabajar, y lo hemos hecho ya estando allá en la Cámara y en el Senado, ¿verdad? Con las distintas oficinas de María y de Denis Márquez, es visibilizar el trabajo no remunerado. Uh-huh. Y las implicaciones que esto tiene sobre el género. Nosotros propusimos un proyecto de ley para crear una encuesta de uso de tiempo para que se tomen datos estadísticos de cuál es el impacto del trabajo no remunerado, las disparidades de género, para crear política pública para fortalecer, ¿verdad? Y erradicar esas disparidades que tienen unas complejidades, como por ejemplo que muchas mujeres no puedan insertarse en la fuerza laboral, que muchas mujeres lleguen a su adultez mayor y por haber sido cuidadoras informales toda su vida no tengan un sistema de retiro adecuado para asumir su propia vejez, entre muchas otras cosas, como por ejemplo las cargas y las consecuencias en la salud de esas cuidadoras que hay. Esa medida de encuesta de uso de tiempo se aprobó en ambas cuerpos, tanto en la Cámara como en el Senado. El gobernador le dio un voto. Le dio un veto de bolsillo. Uh-huh. Pero hay algunas cosas con las que podemos coincidir y hay otras que no. Y es importante también que todas esas mujeres electoras y hombres también, personas que queremos llevar una agenda de equidad, que es lo que no es otra cosa que lo que buscamos, ¿verdad? De equidad, de erradicar desigualdades, sobre todo cómo nos afectan a las mujeres. Pues es importante que a la hora de votar también sepamos pues dónde estamos cada una y qué es lo que buscamos en esa agenda, y que no solamente haya más mujeres en la legislatura por una cuestión de cuota, sino que hayamos más mujeres que querramos defender los derechos de la mujer, los derechos reproductivos, el acercamiento a la violencia de género, más allá del aspecto punitivo, a uno preventivo, que hemos fallado en ese aspecto, y así muchos otros. Pero de la misma manera se habla, se difiere, a veces se llevan a puntos, ¿verdad? Se podemos llevar a negociar algunos puntos, algunos que no son negociables, pero pues se tiene que trabajar con todo lo que hay. O sea que si tú estás al lado, si te toca en una banca como a Denis al lado de Lizzie Bulldog, y ella saca otra vez la foto de los dos hombres, probablemente pondré la misma cara de Denis. Pondrías la misma cara y te taparías los ojos. Probablemente, o asumiría un turno para contestarle a la compañera. Contestar y para contrarrestar sobre todo y mostrar otra postura desde la educación, desde los datos, ¿verdad? Y no desde la desinformación, que lamentablemente es mucho de lo que sucede con muchas de esas posturas. Claro. Bueno, agradecida de que hayas estado en Bonita Radio, en una conversación, como te dije en principio, que hacemos y tratamos de traer con todos los candidatos. Muy bien. Yo vuelvo, insisto, todavía no me han contestado ni Proyecto Dignidad ni Partido Nuevo Progresista, así que tomen decisiones. Aquí las puertas están abiertas, la conversación está disponible. Gracias, Adriana. Gracias. Y siempre les digo, si la ven en la calle, pregúntenle, ¿qué piensa? ¿Dónde está con relación a algún tema? Y tienen información sobre la antes candidata. Que nos despidamos, fuera del aire conversamos, un saludito a mi hermano Francisco, que es fanático suyo. Me dice Carmen Enit es línea, así que Francisco. Saludos, Francisco, y gracias siempre por el apoyo. Es lo menos que pedimos, que el país tenga una oportunidad de recibir un periodismo que quiera hacer las preguntas, que converse con los candidatos, y que en el momento en que lleguen, cuando lleguen, le vamos a hacer exactamente lo mismo. La conversación tiene que ser para que el país sepa quiénes son los candidatos, vote de manera informada, porque aquí hablamos de lo que usted tiene derecho a saber. Nos vemos en la próxima. Bonita Radio. Esto no es un cuento. Esta es la verdad. Este programa fue traído a ustedes por Vega Coop, de tu lado siempre.
Y no olvide que puede realizar sus donaciones a través de ATH Móvil en la sección de negocios como Fundación Periodismo 21. O puede acceder a nuestra página de internet bonitasradio.net y donar a través de PayPal o tarjetas de crédito. También puede enviar cheques o giros postales a nombre de la Fundación Periodismo Siglo XXI, PMB 284, P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Bonita Radio, esto no es un cuento, esta es la verdad.